¿Y si todo lo que sabes sobre la Semana Santa no fuera más que la superficie de una verdad muchísimo más profunda y poderosa que aún no has descubierto? ¿Y si te dijera que detrás de cada paso de Jesús en su camino al Calvario hay códigos divinos, lecciones de vida escondidas y secretos espirituales que pueden transformar radicalmente tu manera de vivir, de amar, de sufrir y hasta de orar? Y si te dijera que esta Semana Santa no solo fue un recuerdo, sino un mensaje directo de Dios para ti, un mensaje que muchos no escuchan porque están distraídos en lo superficial. Pero tú no estás aquí por casualidad, no es coincidencia que estés viendo este video. El Espíritu Santo te ha traído aquí porque hay 3 enseñanzas que Él quiere entregarte hoy, y una de ellas, la penúltima, puede contener la llave para desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. La Semana Santa no es solo una conmemoración, es una revelación viva, es un espejo en el que Dios te muestra cuánto vales, cuánto sufre por ti y cuánto espera que tú despiertes a un propósito más alto. Pero muy pocos lo ven, muy pocos lo entienden, muy pocos se detienen a escuchar lo que la cruz está gritando. Hoy vamos a detenernos, hoy vamos a abrir los ojos. Hoy el Espíritu Santo quiere que escuches algo que puede cambiar tu vida para siempre. En este video descubrirás 3 lecciones que me dejó esta Semana Santa. Pero no son lecciones comunes, son revelaciones. Son 3 momentos donde sentí que Dios me sacudía el alma y me decía: mira bien, porque en este dolor también hay una puerta hacia la gloria. Verás cómo la traición de Judas puede enseñarte algo sobre tu propio valor, cómo el silencio de Jesús ante Pilato puede cambiar tu forma de afrontar la crítica y la injusticia, y cómo la muerte en la cruz no fue el final, sino el nacimiento de una esperanza que hoy quiere habitar dentro de ti. ¿Te atreves a caminar este viaje conmigo? Pero antes de empezar con este estudio, quiero invitarte a comentar la frase "paz en Cristo" aquí abajo. No es solo un comentario, es un acto de fe. Es tu forma de decirle a Dios: estoy aquí, tengo hambre de ti, háblame. Y si le das me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje alcance a otros que están clamando en silencio por una señal del cielo. Tú puedes ser esa herramienta. Oblígale al algoritmo de YouTube a mostrarle este mensaje a más personas solo con un clic. Eso también es predicar. Eso también es evangelizar. Suscribirte a este canal no es solo un botón más. Es decir, yo quiero seguir creciendo en mi fe, aunque esté lejos de una iglesia. Este canal es mi lugar de refugio espiritual. Y si ya estás suscrito, te felicito. Estás formando parte de una comunidad de personas que usan cada enseñanza para sanar heridas, abrir los ojos y fortalecer el espíritu. Reflexiona conmigo un momento. Jesús murió solo en una cruz, por amor a nosotros. ¿Cuántos de nosotros vivimos rodeados de gente y aún así nos sentimos solos, sin sentido, sin dirección? Este video puede darte ese sentido que estás buscando. Puede ser la respuesta que anhelabas en oración. Pero para eso debes quedarte hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video puede contener el mensaje oculto que Dios quería entregarte hoy. Quizás sea la frase, la palabra, el versículo que hará que todo cobre sentido en tu vida. Así que silencia el ruido, olvida el reloj y abre tu corazón. Vamos a comenzar este viaje espiritual con la primera lección. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple enseñanza, es una invitación del cielo. La primera lección que me dejó la Semana Santa es dura, incómoda, pero absolutamente necesaria para el crecimiento espiritual.
La traición también forma parte del plan de Dios. En el corazón de la Semana Santa hay un episodio que nos estremece cada vez que lo recordamos. La traición de Judas. Un amigo cercano, un discípulo, alguien que comía en la misma mesa, que escuchaba las palabras del Maestro, que oraba con él, y sin embargo, lo vendió. Lo entregó por 30 monedas de plata. Y aquí está la lección. ¿Cómo es posible que el plan más sagrado de la historia, la redención del mundo entero, comience con una traición? ¿No te parece contradictorio? ¿No parece injusto que el inicio del camino al Calvario sea provocado por el beso de un falso amigo? Pero aquí es donde el Espíritu Santo me habló. Hijo, incluso la traición puede ser utilizada por mí para llevarte a tu propósito. Y esas palabras cambiaron mi forma de ver la vida. Quizás tú has sido traicionado. Tal vez alguien en quien confiabas te falló. Alguien que conocía tus sueños, tus debilidades, tu alma, y aún así te dio la espalda. Puede haber sido una pareja, un amigo, un familiar, o incluso alguien dentro de la iglesia. Y esa herida, aunque no se ve, sigue abierta, sigue doliendo. Pero quiero que mires con nuevos ojos el camino de Jesús. Él también fue traicionado. Y sin embargo nunca permitió que la traición interrumpiera su propósito. La aceptó, la enfrentó y la transformó en un peldaño hacia la gloria. Jesús no huyó del monte de los olivos, no se escondió de Judas, no se defendió cuando llegaron a arrestarlo, porque sabía que detrás del dolor había algo mayor, el cumplimiento de una promesa eterna. Y ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con esa traición que sufriste? ¿Estás permitiendo que se convierta en una prisión emocional o estás dispuesto a verla como un paso, aunque doloroso, hacia un propósito mayor? Cuando comprendí esto, mi corazón se quebrantó, porque entendí que muchas veces yo mismo había maldecido procesos que en realidad eran parte del plan divino. Dios no se alegra con la traición, pero la permite, porque sabe cómo usarla a tu favor. Judas no escapó del control de Dios, tu traidor tampoco. Y si te dijera que esa persona que te traicionó, sin querer, te empujó al lugar donde Dios quería tenerte. Y si ese abandono fue la única manera en que tú volvieras tus ojos al cielo y buscaras a Dios con todo tu corazón. A veces Dios permite que ciertas personas nos dejen para que aprendamos a depender solo de Él. Mira lo que dice el Salmo 41.9. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, ha levantado contra mí el calcañar. David lo vivió, Jesús lo vivió. Y si tú también lo estás viviendo, no significa que Dios te abandonó. Significa que Él está trabajando a través de ese dolor. La traición revela muchas cosas. Nos revela quienes no deben acompañarnos en el próximo nivel de nuestra vida espiritual. Nos revela cuánto hemos puesto nuestra confianza en el ser humano en lugar de en Dios. Y nos revela el verdadero amor de Dios, que nunca falla, nunca traiciona, nunca se aleja. Jesús fue traicionado para que tú y yo nunca tuviéramos que caminar solos. Fue entregado para que tú aprendieras que en medio del rechazo humano hay una aceptación divina que nunca se agota. Así que si hoy estás cargando con el peso de una traición, escucha esto. No es tu final, es tu punto de partida. Es el principio de algo nuevo que Dios quiere hacer en ti. No lo odies, no lo reprimas. Dale ese dolor a Dios y dile: Señor, no entiendo por qué me pasó esto, pero lo pongo en tus manos. Si Jesús pasó por esto, yo también podré superarlo contigo. Porque quizás esa herida no es el fin, sino el comienzo del propósito eterno que el cielo escribió para ti. Y justo cuando termina la traición, comienza la segunda lección. Y esa próxima enseñanza
revelará algo que podría cambiar tu forma de enfrentarte a los momentos más silenciosos de tu vida espiritual. Hubo un momento durante la Semana Santa que siempre me pareció inquietante. Jesús, el Hijo de Dios, colgado en la cruz, clamando con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¿Te has detenido a pensar en la intensidad de esa escena? El Verbo eterno, aquel que estaba con Dios desde el principio, ahora grita en medio del abandono. Jesús, el que hablaba con el Padre cada mañana, ahora siente un silencio profundo, un vacío espiritual, un eco sin respuesta. Y aquí está la segunda gran lección que me dejó la Semana Santa. Dios puede guardar silencio, pero eso no significa que no esté obrando. Muchos creyentes se sienten desconcertados cuando oran y no reciben respuesta inmediata, cuando el cielo parece cerrado. Cuando las lágrimas corren, las oraciones suben, pero ninguna señal desciende. ¿Y sabes qué es? Lo más duro, a veces eso ocurre justo cuando más necesitamos oír a Dios. Jesús lo vivió. Él, que tenía una relación íntima con el Padre, sintió el silencio más desgarrador en su momento de mayor angustia. Pero atención, ese silencio no era un abandono, era una preparación. Cuando Dios guarda silencio, no es porque esté lejos, es porque está a punto de manifestar su gloria de una manera que transformará nuestra historia. Ese silencio en la cruz no fue el final, fue la antesala de la resurrección. Fue el momento en que el cielo se preparaba para abrir la tumba y mostrarle al mundo entero que la muerte había sido vencida. Y esa es la promesa que quiero compartirte hoy. Si estás atravesando un silencio divino, es porque se está gestando un milagro. Hay etapas en las que Dios nos responde con fuego, con señales, con visiones, pero también hay etapas en las que Él se queda en silencio, y es en ese silencio donde nuestra fe es refinada como el oro. ¿Has estado en ese lugar? Ese lugar donde ya oraste todo lo que podías orar, donde hiciste ayuno, buscaste consejo, clamaste con lágrimas y aún así no sentiste nada. Ningún temblor, ninguna visión, ninguna palabra profética, solo el eco de tus oraciones. Es ahí donde la Semana Santa me cambió la perspectiva. Jesús también pasó por ese desierto espiritual, y si el Hijo de Dios lo vivió, ¿por qué yo habría de evitarlo? El silencio de Dios también es una forma de hablar. Nos está diciendo: confía, incluso cuando no me veas. Sigue caminando, aunque no sientas mi mano. Sigue creyendo, aunque tu lógica te grite que te detengas. Porque el silencio es el escenario donde se prueba la madurez espiritual, donde dejamos de depender de emociones y empezamos a caminar por convicciones, donde nuestra adoración ya no depende de lo que recibimos, sino de quién es Él, incluso cuando no lo sentimos. Jesús no bajó de la cruz por no escuchar al Padre, no abandonó su propósito por sentir dolor. Él permaneció. Y ese es el secreto, permanecer, aunque duela. Y cuando permanecemos en medio del silencio, algo glorioso ocurre. Dios rompe su silencio con resurrección. 3 días después, el silencio se rompió con un estruendo celestial. La piedra fue removida. El cuerpo glorificado de Jesús salió de la tumba. Y todo el universo supo que el silencio de Dios no era rechazo, era una estrategia divina para glorificar su nombre. Así que, si hoy estás atravesando una etapa donde no sientes a Dios, si tus oraciones parecen caer al suelo, si tus noches están llenas de lágrimas y tus días de confusión, no te rindas. Ese silencio no es señal de abandono. Es un campo de entrenamiento para tu fe. Es una pausa sagrada que precede a un movimiento de gloria. Es como el silencio antes de una sinfonía.
como el momento exacto en que el cielo toma aire antes de pronunciar tu nombre con poder. Y si permaneces, si no sueltas la cruz, si no abandonas el altar, Dios hablará, Dios responderá, Dios actuará. Tal vez no en el momento que esperas ni como lo imaginas, pero lo hará de una forma que solo Él puede hacer, resucitando lo que tú creías perdido. Así que hoy te dejo esta oración. Señor, aunque no te oiga, te seguiré. Aunque no te sienta, te adoraré. Aunque no entienda tu silencio, confiaré en tu fidelidad. Porque si el Hijo de Dios venció el silencio con obediencia, tú también puedes vencerlo con fe. Y justo cuando el silencio se rompe, llega la tercera lección, una verdad que transforma cada fracaso en semilla de gloria. La cruz no fue solo un símbolo de sufrimiento, fue y sigue siendo el altar más poderoso de redención que ha conocido la humanidad. Y esta fue una de las lecciones más profundas que me dejó la Semana Santa. Dios no te ve por tu pasado, sino por el propósito eterno que colocó en ti desde antes de que nacieras. Cuando vemos la escena del Gólgota, 3 cruces están en lo alto del monte. En el centro, Jesús. A cada lado, un ladrón. 2 hombres con vidas marcadas por el pecado, el robo, la violencia. 2 almas al borde del abismo. Pero solo uno de ellos dijo algo que cambió su eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Y la respuesta de Jesús fue tan inmediata como inmerecida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Puedes imaginar la fuerza de esas palabras? Un criminal confeso, un hombre que no tuvo tiempo de cambiar, ni de enmendar sus errores, ni de demostrar su fe con obras, pero que en sus últimos minutos creyó. Esa escena me sacudió el alma, porque muchas veces vivimos con una carga invisible, pesada y constante, la culpa. Esa voz que te susurra que no eres suficiente, que no mereces el perdón de Dios, que tus errores te persiguen como sombras que nunca se desvanecen. Y aquí está el mensaje que Dios me regaló en esa Semana Santa. La cruz no fue puesta en el Calvario para los perfectos, sino para los rotos, para los heridos, para los caídos, para los que tienen cicatrices en el alma. Jesús no murió solo por los buenos, murió por ti, por mí, por todos los que alguna vez creímos que no merecíamos una segunda oportunidad. Y ese ladrón en la cruz lo entendió. En su confesión, en su súplica, estaba la esencia de la gracia. No lo merezco, pero creo en ti. Tal vez tú también has cometido errores. Tal vez hay capítulos de tu vida que no quieres que nadie lea. Quizás hay momentos de oscuridad que preferirías borrar, palabras que heriste, decisiones que lamentas, caminos que no debiste recorrer. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar tu vida. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. ¿Mentiste? ¿Fallaste como padre, madre, hijo, esposo, amigo? ¿Te alejaste de Dios, de tu fe, de ti mismo? Él ya lo sabe, y aún así te ama. Eso fue lo que aprendí al mirar la cruz con ojos nuevos, que Dios no espera tu perfección, espera tu rendición. Y cuando te rindes, cuando caes de rodillas y le dices, Señor, no tengo nada para ofrecerte más que mi vida rota, Él no se aleja, no se escandaliza, no te juzga como el mundo, te abraza, te limpia, te levanta. El ladrón en la cruz no fue condenado por Jesús, sino recibido como hijo. Y eso mismo puede ocurrir contigo hoy. A veces pensamos que debemos pagar un precio muy alto para ser perdonados, pero la verdad es que ese precio ya fue pagado. El sufrimiento de Jesús en la cruz fue el pago total, completo, eterno, de todos los pecados del mundo, incluyendo los tuyos. No necesitas ganarte el perdón, solo necesitas aceptarlo.
Tal vez te preguntes, ¿pero cómo puede Dios perdonar algo tan grave como lo que yo hice? La respuesta es, porque su amor no depende de la gravedad de tu pecado, sino de la grandeza de su gracia. Recuerdo una frase que marcó mi vida. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Y yo añadiría, y recuérdate a ti mismo lo que ocurrió en la cruz. Porque allí fue clavada no solo la carne de Jesús, sino tu culpa, tu vergüenza, tu condena. Allí fue destruido el poder del pecado sobre tu vida. Allí nació tu nueva identidad. Hijo, redimido, amado, restaurado. No importa cuántas veces caíste, importa cuántas veces decidiste volver al Padre, y Él está ahí como el Padre del Hijo pródigo, esperando con los brazos abiertos, sin reproches, sin castigos, solo con amor. Así que hoy, si llevas una carga invisible, si tu alma está herida por tu pasado, déjala a los pies de la cruz. No hay trauma que Dios no pueda sanar, no hay herida que Él no pueda tocar, y no hay pecado que su sangre no haya lavado ya. Que esta Semana Santa no sea solo un recuerdo religioso. Hazla tu punto de partida, tu regreso a casa, tu reconciliación con el Creador, y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, creo en tu poder para perdonar, creo en tu amor para restaurar, y hoy recibo tu gracia, no por lo que soy, sino por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Amén. Porque si un ladrón fue recibido en el paraíso, tú también puedes ser recibido hoy en el reino. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los creyentes y también los que no creen es, ¿por qué sufre la gente buena? O incluso más profundamente, ¿por qué permite Dios que yo sufra si le soy fiel? Y confieso que esa pregunta me ha quitado el sueño más de una vez. Porque hay momentos en los que el dolor parece absurdo. Porque hay noches oscuras en las que sentimos que nuestras oraciones rebotan en el techo. Porque hay pérdidas que no entendemos, traiciones que nos quiebran, enfermedades que no pedimos. Pero la Semana Santa me mostró una verdad que me estremeció por dentro. Jesús sufrió y no lo merecía. Piénsalo. El único hombre sin pecado, el único totalmente justo, fue rechazado, humillado, torturado y asesinado. El Hijo de Dios, el amado del cielo, el que sanaba, enseñaba y amaba sin condiciones, fue escupido, clavado en una cruz y abandonado. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Estaba ahí, sufriendo con él, callado, pero presente, dolido, pero obrando. Y allí entendí algo que cambió mi perspectiva. El sufrimiento de Jesús no fue un castigo, fue una misión, fue un proceso necesario para cumplir un propósito eterno. ¿Y si te dijera que lo mismo puede estar pasando contigo? Tal vez el dolor que vives hoy no es un castigo, sino un camino, un proceso divino para llevarte a un nivel más profundo de fe, carácter y destino. A veces oramos diciendo, Señor, úsame, Señor, llévame a otro nivel, Señor, hazme crecer. Y Dios responde esa oración, pero no siempre con flores y música celestial. A veces responde con fuego, con quebranto, con soledad, y no porque Él se complazca en verte sufrir, sino porque sabe que el oro solo se purifica en el crisol. La Biblia dice en Isaías 48:10, te he probado en el horno del sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas dentro de ti que solo salen cuando la presión es intensa, porque hay fortalezas que solo se despiertan cuando parece que todo se está cayendo. Mira lo que pasó con Pedro. Él amaba a Jesús, lo seguía, pero también era impulsivo, inseguro y orgulloso. Y Jesús lo sabía. Por eso le dijo, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32.
Jesús no le prometió evitarle el sufrimiento. Le prometió que su fe no fallaría, que saldría más fuerte, más firme, más preparado, y así fue. Después de negarlo y llorar amargamente, Pedro se convirtió en roca, en líder, en uno de los pilares del cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque su proceso lo quebrantó, pero no lo destruyó. Porque el sufrimiento no fue el final, fue el entrenamiento. Y eso me hace preguntarte con todo el amor del mundo, ¿y si eso que hoy te duele es exactamente lo que Dios usará para llevarte a tu destino? Tal vez esa pérdida fue necesaria para que sueltes lo que ya no te hacía crecer. Tal vez esa traición abrió tus ojos a verdades que no veías. Tal vez esa enfermedad te ha acercado más a Dios que todas las bendiciones juntas. Cuando Jesús cayó bajo el peso de la cruz, no estaba fracasando, estaba avanzando hacia el cumplimiento de su propósito. Cada paso, cada gota de sangre, cada espina estaba cargada de sentido eterno. Y tú, que tal vez hoy cargas tu propia cruz, debes saber esto: no caminas solo. El mismo Cristo que sufrió, el mismo que lloró, el mismo que clamó, ¿por qué me has abandonado?, es el mismo que te acompaña ahora, el mismo que convierte tumbas en jardines, cruces en coronas, dolores en destinos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas. Incluso las que no entiendes, incluso las que te rompieron, incluso las que pensaste que te destruirían. Porque Dios es experto en transformar cenizas en belleza, y lo que hoy es tu quebranto, mañana será tu testimonio. Por eso, no reniegues del proceso, abrázalo, llora si tienes que llorar, descansa si estás cansado, pero no te detengas. Cada lágrima tiene valor en el reino, cada herida sanará con propósito, cada noche oscura dará paso a un amanecer, y cuando todo pase, cuando mires atrás, no dirás, fue un castigo, dirás, fue la mano de Dios moldeando mi alma. Así que, querido hermano, querida hermana, si estás en medio del dolor, no pierdas la fe, porque Dios no desperdicia el sufrimiento, Él lo usa, lo transforma y lo llena de gloria. Pocas cosas duelen tanto como hablar con alguien que no responde. Y si alguna vez has sentido que tus oraciones caen en un vacío, sabes exactamente a lo que me refiero. Levantas los ojos al cielo, clamas con todo tu corazón, pero no hay respuesta, no hay señal, no hay consuelo inmediato. Y es ahí donde muchos comienzan a dudar. ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que me ha abandonado? ¿Será que no soy digno de su atención? La Semana Santa, sin embargo, me dio una respuesta diferente. Me mostró que el silencio de Dios no es sinónimo de ausencia, sino una muestra de profunda confianza. Volvamos por un momento al Gólgota. Jesús, colgado en la cruz, exclamó una frase que partió la historia en dos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ese grito no fue teatro, fue real, fue el eco desgarrador de un alma que sentía el silencio del cielo, el Hijo clamando al Padre y el cielo permaneciendo en silencio. ¿Significaba eso que el Padre había abandonado al Hijo? No. Significaba que el propósito estaba en marcha. Significaba que la confianza entre el Padre y el Hijo era tan sólida que aunque Jesús no sintiera a Dios, seguía obedeciéndolo. Eso me llevó a entender algo que me marcó para siempre. Dios guarda silencio cuando confía en tu fe. Sí, como lo lees. Cuando comenzamos a caminar con Dios, Él nos habla a cada paso, nos da señales, consuelo, confirmaciones constantes. Es como un padre que enseña a su hijo a andar en bicicleta. Al principio lo sostiene, lo anima, le habla todo el tiempo.
pero llega un momento en el que el padre suelta la bicicleta, no porque ya no ame a su hijo, sino porque cree que ya puede pedalear solo. Y eso es exactamente lo que muchas veces ocurre en nuestro caminar espiritual. Dios suelta el timón, pero no el control. Guarda silencio, pero no se aleja. Te observa, te guía en secreto, porque sabe que has crecido. Y eso, aunque duele, es también un elogio espiritual. Dios te está diciendo, ya no necesitas señales, porque has aprendido a confiar. Piensa en los momentos más sagrados de la vida, una madre en trabajo de parto, un soldado en medio del combate, un corredor llegando a la meta. En esos momentos no hay palabras, no hay discursos, solo silencio y una entrega total. Así también ocurre en lo espiritual. Hay temporadas donde Dios deja de hablar para que aprendas a caminar por fe, no por vista. ¿Y sabes qué descubrí? Que ese silencio es fértil, que mientras tú crees que no pasa nada, está pasando todo. Dios está obrando en lo invisible, está moviendo piezas que tú no ves, está preparando cosas que aún no puedes entender, está haciendo crecer tus raíces, y eso siempre ocurre bajo tierra. Mira lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El silencio de Dios no es negación, es preparación, es una pausa antes del milagro, es un momento sagrado en el que tu alma aprende a escuchar sin oír, a confiar sin ver, a amar sin tocar. Y cuando finalmente llega la respuesta, entiendes por qué el silencio fue necesario, porque no estabas listo, porque algo en ti tenía que madurar, porque tu fe necesitaba estirarse para alcanzar nuevas alturas. Te hago esta pregunta con ternura y fe. ¿Y si ese silencio que hoy te inquieta es el lenguaje que Dios eligió para fortalecerte? A veces Dios no responde con palabras, sino con presencia silenciosa, como un padre que se sienta al lado del hijo en la oscuridad, sin decir nada, pero haciéndole saber que está ahí. Como un cirujano que opera en silencio, sin explicarle al paciente cada paso, pero sanándolo con cada movimiento preciso. Así es nuestro Dios. No siempre habla con truenos ni con fuego. A veces habla con el viento suave y otras veces con silencio amoroso. Pero siempre está, siempre guía, siempre obra. Por eso, si estás viviendo una temporada de silencio divino, no te desesperes. Dios no te ha dejado. Dios no se ha olvidado de ti. Solo está confiando en ti lo suficiente como para permitirte vivir por fe. Y créeme, cuando pase este tiempo mirarás atrás y dirás, no entendía lo que Dios hacía, pero ahora veo que fue lo mejor. Así que resiste. Adora en el silencio, confía en la oscuridad, sigue orando aunque no sientas, sigue creyendo aunque no veas, sigue caminando aunque no oigas, porque el silencio de Dios no es el final, es solo el momento previo a una gran revelación. Durante años, incluso como creyente, viví con un miedo escondido en lo profundo del corazón. No era un miedo escandaloso, ni paralizante, pero sí persistente. Un temor silencioso que aparecía en las noches de insomnio, en los momentos de enfermedad, en las noticias trágicas, en los pensamientos de pérdida. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si muere alguien que amo? ¿Y si todo cambia de repente? Sí, había fe, pero también miedo. Y fue en una Semana Santa hace algunos años cuando algo hizo clic en mi espíritu. Escuché una frase que cambió mi forma de ver la vida. Jesús no solo venció a la muerte, venció al miedo. Hasta entonces había entendido la resurrección como un milagro histórico, un acto glorioso que le daba sentido a nuestra fe, pero no la había interiorizado como un antídoto espiritual contra el miedo cotidiano. Y eso fue lo que me transformó.
Mira lo que dice Hebreos 2, 14, 15. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Lo ves? No es solo que Jesús murió por ti, es que murió como tú y venció por ti, y con su victoria te liberó de esa esclavitud silenciosa que te hacía vivir atado al miedo. Miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo a vivir con propósito y equivocarte. La resurrección de Cristo no es solo un evento pasado, es una realidad espiritual presente que cambia la manera en que enfrentas los desafíos de cada día. Piensa en esto. Los discípulos estaban escondidos, paralizados por el miedo, confundidos, derrotados, traumatizados. Pero luego, la tumba vacía, el resplandor de lo imposible. Jesús resucitado, atravesando paredes con un solo mensaje: paz a vosotros. Juan 20:19. ¡Qué impresionante! Él no reprendió a los discípulos por haber huido, no los condenó por haber dudado, les trajo paz, y esa paz disolvió el miedo. Eso me llevó a entender algo que me marcó para siempre. La resurrección es la medicina espiritual contra el miedo que nos persigue. ¿Por qué? Porque si la muerte no pudo detener a Jesús, nada podrá detener el plan de Dios en tu vida. Si Él pudo volver de la tumba, puede resucitar tus sueños, puede restaurar lo que perdiste, puede traer vida donde solo hay ruinas. Jesús no salió de la tumba para impresionar a nadie, salió para demostrarte que el final no es el final. Y cuando eso se graba en tu espíritu, el miedo pierde su poder. Sí, aún tendrás batallas, aún habrá momentos difíciles, pero el miedo ya no será tu amo, porque hay algo más fuerte que el miedo: la esperanza eterna. Romanos 8:11 dice: «Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales». Ese mismo espíritu está en ti, no uno parecido, el mismo. Eso significa que no estás solo, que no estás condenado a vivir en ansiedad, que no tienes que esconderte ni limitar tu vida por miedo a lo que podría pasar. Jesús venció al miedo cuando venció a la muerte, y esa victoria es tuya. Ahora te invito a que pienses, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿A qué te atreverías si supieras que el final ya está asegurado? La resurrección te dice: atrévete, vive, cree, confía. No temas, porque tu historia no termina en el dolor, ni en el fracaso, ni en el sufrimiento. Tu historia termina en la gloria, y si el enemigo te susurra que todo va a salir mal, recuerda esto: el sepulcro también parecía el final, y fue solo el comienzo de todo. Cuando pensamos en la cruz de Cristo, lo primero que viene a la mente es el perdón. Y sí, la cruz es el mayor símbolo de misericordia y gracia que el mundo haya conocido. Pero hay algo más profundo, algo que muchas veces olvidamos. La cruz no es el final, es el punto de partida. Muchos viven atrapados en un ciclo espiritual donde sienten que Dios los perdona, pero siguen cargando una identidad rota, una autoestima herida, una vida sin propósito. ¿Por qué? Porque aceptaron el perdón, pero no aceptaron la transformación. Y eso fue algo que entendí en una Semana Santa en silencio, orando, meditando, y escuché esta frase en mi interior: no morí para que te sientas perdonado, morí para que vivas transformado. Eso me quebró. Cristo no fue a la cruz solo para borrar tus pecados, fue para resucitar en ti una nueva identidad, una identidad limpia, fuerte, valiente, santa, una identidad que no depende de lo que hiciste, sino de lo que Él hizo por ti. Mira lo que dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa que tu pasado,
tu culpa, tus caídas, quedaron clavados en esa cruz. Y lo que salió del sepulcro no fue solo Jesús, fuiste tú, renacido en él. Por eso, la cruz no es un símbolo de muerte, es una puerta de transformación. Muchos viven perdonados, pero no libres. Aceptan la gracia, pero siguen esclavos de la vergüenza, la duda y la comparación. Pero escucha esto, la cruz no te limpia para que sigas igual. La cruz te limpia para que camines como hijo o hija del Rey. Ese es el verdadero poder de la Semana Santa. Pedro negó a Jesús 3 veces, en el momento más oscuro, y aún así, Jesús lo restauró. No solo lo perdonó, lo eligió. Le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21:17. ¿Te das cuenta? Cristo no lo miró con rencor, lo miró con propósito. Eso me enseñó algo valioso. Tu peor caída no cancela el llamado de Dios. De hecho, muchas veces es el inicio de tu verdadera misión. La cruz es el lugar donde todo lo viejo muere y todo lo nuevo comienza. No es solo redención, es reconstrucción. Así que si vienes arrastrando errores, fracasos o heridas del pasado, recuerda, Cristo no solo te perdonó, Cristo te restauró, Cristo te empoderó. No eres solo un pecador perdonado, eres un embajador del cielo, una luz en medio de las tinieblas, una voz de esperanza para otros que aún no saben que la cruz es también para ellos. Y esa fue la lección más profunda que me dejó esta Semana Santa. Dios no me quiere solo limpio, me quiere libre, pleno, renovado, transformado. Si llegaste hasta aquí, quiero detenerme por un momento y felicitarte, porque no cualquiera tiene el valor de mirar hacia adentro, de enfrentar sus miedos, de abrir el alma y permitir que Dios la toque con verdad. Has recorrido un camino de 7 lecciones profundas. Cada una sembró una semilla en tu espíritu. Y aunque hoy quizá no veas el fruto completo, te aseguro que algo ya está brotando dentro de ti. Tal vez no lo notes ahora, pero en los próximos días, cuando enfrentes decisiones, dolores, preguntas, esas palabras que recibiste volverán como ecos del cielo. No estás solo. Todo tiene propósito. Jesús venció por ti. Tú eres nueva criatura. La cruz fue solo el comienzo. Quiero invitarte ahora a hacer algo poderoso. Comenta aquí abajo con fe y determinación. Mi vida fue transformada por la cruz. No es solo una frase, es un decreto espiritual, una declaración que puede romper cadenas y bendecir a otros que, al leerla, se sentirán menos solos. Así como tú te sentiste acompañado en este video, dale like si algo de lo que escuchaste tocó tu corazón. Y suscríbete si quieres seguir creciendo en esta jornada de fe. Aquí no hablamos solo de religión, aquí hablamos de lo que sana, transforma y da sentido a la vida. Si compartes este video, no solo difundes contenido, estás llevando esperanza real a alguien que la necesita, tal vez un amigo que está por rendirse, tal vez un familiar que perdió la fe, tal vez alguien que aún no sabe que el amor de Cristo sigue vivo y sigue llamando. Imagina lo que pasaría si este mensaje llegara a una persona que hoy está al borde del abismo. Una sola palabra puede salvar, una sola semilla puede florecer. Así que no te guardes lo que recibiste, hazlo correr como fuego. Y antes de cerrar, te invito a un momento sagrado. Pon pausa al mundo, cierra los ojos, quédate en silencio unos segundos. Respira profundo, siente la paz, siente el amor, siente a Jesús que está vivo y está aquí. Tal vez no oigas su voz audible, pero si prestas atención, sentirás en lo más hondo de tu ser una voz suave que te dice, todo estará bien, yo estoy contigo, ya vencí por ti. Ahora solo adora en tu interior, con tus propias palabras. O simplemente dile,
Gracias, Jesús, gracias por tu cruz, gracias por amarme así. Que esta Semana Santa no termine en la tradición, que sea una resurrección personal. Y si quieres seguir aprendiendo, creciendo y experimentando el poder del Evangelio, te espero en el próximo video. Cristo vive, y tú también.